mismo que las amigas que la cantan, entonces ya vamos a ver que no. Bueno, entonces esto que están viendo aquí, todas estas imágenes, son fotografías electrónicas de barrido del polo anterior de las diferentes tipos de teñas, que es lo que nos permite distinguirlas, ¿sí? Aquí estamos viendo esta teña con un rostelo en el escole, un rostelo que tiene una serie de ganchos para adherirse y tiene pues unas ventosas, o sea, esta teña que va a ser la teña Solium, va a tener el rostelo con su corona de espinas para adherirse a la superficie intestinal, igual que estas ventosas. En cambio, esta es una teña saginata que, mire, que no tiene este rostelo, no tiene esta corona de espinas o espículas, sino que solo tiene las ventosas. Aquí estamos viendo otra teña Solium, también con esta corona de las espículas. Aquí estamos viendo el parásito adulto, que es pues, de forma cintada, es de color blanco, amarillento. Está conformado por una serie de estructuras independientes, proglótides. Cada uno de estos es un proglótide. Cada estructura de estas es un proglótide. Esto es como si fueran los vagones de un tren, ¿sí? Cada uno es un vagoncito que se llama proglótide. Cada uno es independiente, ahorita vamos a entrar en detalle. Y mire que ellos van aumentando de tamaño, de diámetro, a medida que están más alejados del polo anterior donde está el escole, que es el lugar donde se adhiere. Entonces, todo esto va formando y estos organismos pueden llegar a medir hasta 12 metros de longitud. Estos son los huevos que se eliminan en cada uno de estos proglótides por el poro genital, se eliminan estos huevos, que son unos huevos en forma de llanta, muy característicos que los vamos a observar en la materia fecal de las personas que están infectadas. Esta es la forma intestinal y esta es la forma extraintestinal, que digamos que la más severa va a ser la neurocisticercosis. Es una variación del ciclo de vida en el que pues, no se van a formar los parásitos adultos, sino que estos huevos van a ir a circulación general y van a formar estas estructuras que son los cisticercos, que son unos sacos embrionarios. Entonces, este es el saco embrionario, lo que estoy señalando aquí es como si fuera, digamos, el líquido amniótico, por darle una similitud, y lo que vemos acá sería el feto, es decir, son estas estructuras en su estado larval o fetal, que están contenidas cada una en su interior, es decir, que cada una de estas estructuras que están acá, como unas semillas, sería potencialmente un adulto cuando llegue a una persona o a un animal que sea carnívoro, como vamos a ver más adelante en el ciclo. Ok, bueno, entonces vamos a avanzar. Entonces, estos organismos pertenecen al grupo de los cestos, que constituyen un grupo de gusanos planos del filum Platyhelminthe dentro de la clase Cestora. Son animales invertebrados, macroscópicos, aplanados en forma de listón, de diferentes tamaños, con pocas excepciones. Los cestos adultos habitan en el intestino delgado de los hospederos vertebrados. Las especies de interés médico se agrupan en dos órdenes, los Pseudofilelia y los Cyclofilelia. Aquí estamos viendo un adulto, que les decía, el extremo anterior se llama escola, es muy pequeño, es como el tamaño de una cabeza de un alfiler, y se va volviendo en cada estructura de estas, que les decía que son como los vagones de un tren, son los proglótides, van madurando, y a la medida que maduran, son grávidos, cada uno de ellos tiene en su interior más o menos entre 30.000 a 50.000 huevos. Y pues también se van eliminando o pueden salir los proglótides al exterior y liberar los huevos. Aquí estamos viendo el detalle de este proglótide, que ahorita vamos a ver pues con un mayor zoom. Bueno, entonces existen más de 4.000 especies, que son hermafroditas,
hermafroditas verdaderos, es decir, que ellos van a tener tanto testículos como ovarios, que lo estamos viendo acá, estos son los testículos, estos son los ovarios, este es el útero, y ocurre la fertilización en el oviducto, como en nosotros, como en los mamíferos, y se van a alojar entonces en el útero, y esos huevitos van a ser emitidos acá por este polo genital. Bueno, entonces, como les digo, hay 4.000 especies de fragmetas verdaderos y comprendidas en tamaños que van desde 1 milímetro hasta 25 metros de longitud. Todos son endoparásitos y los adultos parasitan los vertebrados, presentan simetría bilateral, pero con una difícil definición de su superficie, ya que carecen de tubo digestivo. O sea, ellos hacen la absorción por osmosis de los nutrientes del tubo digestivo de los mamíferos. Son alargados y aplanados dorsoventralmente con pseudomimetización, cuerpo dividido en proglótides, que las proglótides son como lo que les digo, los vagones del tren. Bueno, la morfología general, entonces, presentan un cuerpo alargado, adaptado a la forma tubular del intestino, dividido en 3 regiones. El escole, que es el elegante órgano de fijación, el cual también puede tener funciones de nutrición y sensoriales. Existen 3 tipos principales de escolides. Con ventosa, ¿sí? Los vemos acá, estas ventosas, estas ventosas, estas ventosas. Entonces, esas ventosas son características de Tenia solium, Tenia saginata, Himelopis nana y Echinococcus granulosus. Los botrios, que esos son los botrios, estos que parecen como si fuera una mano así, como si fueran 2 palmas o 2 manos así, esos son los botrios, y pues se presentan en los difilobotros. Entonces, los botrios van a estar en Difilobotrum latum, que nos vamos a infectar con él a partir del consumo de peces contaminados, y la Spirometra sp. Y los botridos, en los casos de los tetrafidelios, que es el que estamos viendo aquí. Bueno, estos acetabulados exhiben habitualmente un rostelo principal, este que les digo acá, este rostelo que les mostré en la primera diapositiva, que es una protuberancia en el extremo anterior del escole, armado o no de ganchos. En el caso de la Tenia solium va a tener estos ganchos, ¿sí? Va a tener estos ganchitos acá. Bueno, entonces esa es la estructura general de estos parásitos, de estos gusanos, de estos estos. Entonces, este es el escole, la parte anterior. Aquí está un poco magnificada, ¿sí? Ya no es tan grande. Como les digo, es como la cabeza de un alfiler. Entonces, va a estar la cabeza o escole y van a estar este rostelo que va a tener los ganchos y están las ventosas. Esos son los órganos de fijación. Bueno, 2 ganglios cerebroides va a tener, luego vienen los proglótides inmaduros y van madurando a lo largo del animal. Entonces este es el escole y este es el estrobilo. El estrobilo está constituido por todos los proglótides, por todos los bichos. Piensen que esta es la locomotora. Y esto, entonces, son todos los vagones. Entonces, todos los vagones van a ser el estrobilio, que está constituido por los proglótides, que van entre 4 a 4.000, surgen por las pues, construcciones laterales de esto, van creciendo. Y aquí estamos viendo un detalle de vacuolas citoplasmáticas, que son vesículas de primocitosis por donde hace la absorción. Tiene una musculatura circular longitudinal y vemos aquí un citoplasma perinuclear y una musculatura bien desarrollada en el parénquima. Esta viene entre la epidermis del animal y, como les decía, estos son los detalles. Entonces están los testículos, están los ovarios, los ovarios o germinario, y va a ocurrir la fecundación y entonces van a aparecer en el útero, van a quedar los huevitos. También tiene glándulas de Melis que hacen como es un primordio de las nefronas. Tiene un receptáculo seminal también. Tiene glándulas vitelogénicas, el útero que les contaba, el oviducto, el vaso deferente por donde salen pues, los espermatozoides para fecundar los óvulos, producidos por los ovarios,
Entonces, así es. Entonces, tenemos una pared de un cuerpo con esas microvellosidades también, un aparato excretor protoneural, un sistema nervioso y órganos sensoriales en estos gusanos. Bueno, la primera de factores de riesgo. Entonces, las teniasis, que son causadas por la tenia, saginata, tenia solium y tenia asiática, están en todo el mundo. El primer factor de riesgo para contraer la teniasis es el consumo de carne cruda o mal cocida. Ya vamos a ver eso. Para la teniasis, ¿sí? Las personas que no comen carne de res o de cerdo cruda o mal cocida no tienen probabilidad de contraer la teniasis. La teniasis se va a adquirir por el consumo de las carnes que están parasitadas por los cisticercos en los tejidos musculares de reses o de cerdos, ¿sí? Por eso se dice que la teniasis no sería posible. Otro cuento es la cisticercosis, que ya vamos a ver más adelante. Entre la cisticercosis es común en África subsahariana, todas estas partes de África subsahariana, en esta parte de China, India, va a ser en el sureste asiático también, en México pues hay mucho problema con la teniasis, en Guatemala también en Centroamérica, en El Salvador, Honduras, obviamente nosotros no nos salvamos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, vamos a tener unas altas prevalencias de esta enfermedad. Bueno, entonces, estas son las diferentes formas de que nos vamos a infectar. Entonces, a partir de las heces de estos animales, de los animales parasitados por las tenias, entonces vamos a contaminar un montón de hospederos intermediarios. Entonces, por ejemplo, las ratas, son diferentes tipos, no es que a la rata le dé tenia solo hay una rata especial para ellos, que es la tenia taeniformis, que va a formar quistes en el hígado. Está la tenia hidatigenia, que va a producir también quistes en el hígado y en el abdomen de las ovejitas. Está la tenia pisiformis, que va a formar quistes en las cavidades del cuerpo de los conejos. Está la tenia hidatigenia, que va a producir también quistes en el hígado y en el abdomen de los bovinos, y hay otra tenia hidatigena también que va a formar entonces quistes en el hígado, también en los cerdos. Y en el humano tenemos la tenia solium, que va a afectar órganos y músculos. Entonces vamos a ver, en el caso de la tenia solium, entonces el hombre va a tener el adulto en su tracto gastrointestinal, ¿sí? Y va a eliminar su materia fecal, bien sea los fragmentos del gusano, que son las proglótides, que pasan a las heces y contienen los huevos, o va a liberar los huevos. Esos huevos van a salir y entonces van a ser fuente de infección para los animales, ¿sí? Para los animales y para los mismos hombres también. Ahorita vamos a ver eso mejor. Y aquí vemos cómo se mantiene la infección de todas estas tenias hidatigenias que producen los quistes en los diferentes órganos como pulmones, como hígado, que son las famosas quistes hidatogénicos, en la naturaleza porque estos animales, los perros o los lobos, los zorros, los caninos en general, pues van a cazar estos animales, o una cosa que sucede mucho cuando se está procesando la carne de las ovejas o los conejos en las granjas, es que sacan los intestinos y estos animales les dan comida a estos animales, ¿sí? Todos estos les dan los intestinos con esas tenias y atenginas. Entonces en él se va a desarrollar el parásito adulto y va a eliminar los proglótides o los huevos en las heces, y entonces esto va a mantener el ciclo en la naturaleza, ¿sí? Así se va a mantener el ciclo de de estos parásitos. Bueno, eso era, digamos, el campo de todas estas tenias que producen quistes o que se llaman hidatogénicas, pero nos compete sobre todo profundizar en esta, que es
la tenia sólida y la tenia saginata. Entonces, quiero que me sigan acá. Vamos a empezar en este ciclo donde veamos el número 1. Entonces, el número 1 lo vemos acá. Entonces, el ciclo empieza cuando un humano elimina en sus heces, o bien sea los huevos embrionados, que mire que tiene una forma de llanta, o estas estructuras que dibujan como los vagones que van a ser los proglótides llenos de huevos. Como les digo, estos proglótides pueden tener entre 30.000 a 50.000 huevos. Entonces, cuando estos huevos contaminan a otro humano, bueno, vamos a seguir el número. Entonces, cuando las heces de los humanos o aguas o alimentos contaminados con heces de humanos son consumidas por un cerdo, entonces en el cerdo estos huevos contenidos en las proglótides o liberados en las heces pues van a embrionar y van a formar unas oncosferas que, que no van a poder madurar hasta adultos, van a quedar, esas oncosferas se quedan en los músculos de los animales, de los cerdos o las vacas, en los cerdos si es tenia solium y en las vacas si es tenia saginata. Se van a quedar y van a formar estas oncosferas que son los famosos cisticercos en los músculos. Y luego los humanos, cuando consumimos carne de estos animales cruda o mal cocida, entonces va a entrar esa oncosfera y por acción de los jugos gastrointestinales se van a liberar esas oncosferas del tejido muscular y aquí sí ya va a lograr el desarrollo hasta la forma adulta. Como les decía, esas oncosferas son un saquito embrionario que tiene aquí como el fibra fetíco de la tenia, pues llega y comienza a crecer por el escole y el escole se adhiere a la superficie mucosa y comienzan a formarse los proglótides y se forma el adulto. Entonces, esa es la fase de como nosotros adquirimos la tenia, es decir, miren que el hospedero definitivo es donde ocurre la reproducción sexual, la multiplicación de las tenias, es el humano. Realmente esta tenia está muy mal llamada, esta tenia no se debería llamar tenia solium porque hace referencia pues a cerdo, sino tenia hominis, porque el hombre es el hospedero definitivo, pero bueno, eso en algún momento el comité de taxonomía tendrá que considerar eso y cambiarlo, ¿no? Listo, esa es la fase en que como se mantienen los humanos infectados y los humanos infectamos a los cerdos. Hay una diapositiva por ahí en donde un cerdito se queja que por qué los humanos son tan puercos, haciendo referencia a la deposición al aire libre, porque el cerdito va y se come las heces de los humanos y se infecta con la tenia y luego no la devuelve. Listo, esa es la forma de tener la teniasis intestinal. Pero vamos a ver que nosotros los humanos también sufrimos la forma de cisticercosis, o sea, esas larvas en los tejidos. Pues, estas oncosferas, perdón, estas oncosferas en los tejidos. Entonces, ¿cómo nacemos? Por contaminación de humano a humano. Entonces, un humano, en sus heces elimina los proglótides por los huevos embrionados, pues va a contaminar a otro humano. ¿Cómo? Pues a través de aguas abajo, el humano consume aguas contaminadas por heces de un humano que tiene tenia y pues va a consumir los huevos o también manipuladores de alimentos que no van a lavarse bien las manos y entonces en sus manos, en sus uñas van a tener los huevos presentes en las heces, en sus heces y entonces contaminan a otro humano. Este humano al ingerir estos huevos, entonces van a llegar a su intestino y allí ellos van a ir por circulación general esos huevos y entonces se van a localizar, bien sea en los ojos, bien sean en el cerebro, bien sean los músculos, en las articulaciones, en cualquier parte del cuerpo. Entonces, cuando se localizan en el ojo, se van a llamar una oculocisticercosis. En el cerebro, una neurocisticercosis. Y en los músculos, pues va a ser una cisticercosis muscular, igual que la que pasa en el cerebro. Entonces, en este caso, estos quistes van a causar inflamación y luego van a sufrir calcificaciones y si están en el cerebro, pues van a ser focos
de convulsiones en las personas que están afectadas por esto, ya lo vamos a ver más adelante. Listo. Simplemente en detalle, el rostelo, el gancho, pues todo es el esclo, estas son las ventosas, el cuello, los probóscitos inmaduros, el probóscite va madurando y, como les digo, tenemos testículo, tenemos ovarios, hay vagina, hay un poro genital, hay útero, está todo el aparato reproductor y va a ocurrir la fecundación y la liberación del óvulo por las poro genital. Pero esto es muy importante porque como les digo, esto es lo que permitiría la clasificación de las especies, de las tenias, pero nunca, casi nunca tenemos disponible esta parte del animal. Lo que se elimina en las heces por su gran peso son los proglótides. O sea, las personas cuando llegan al consultorio, que llegan a uno con un frasco que tiene el parásito, que lo llevan generalmente con alcohol, ellos lo llevan, uno lo tiene allí y pues uno no puede distinguir así a ciencia cierta de cuál se trata, porque nunca salen con el escudo, es que le queda pegado en el intestino, sino que porque el animal ya es muy pesado, entonces se rompe y salen muchos proglótides de los materiales fecales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mire, cuando tengamos esos proglótides, se puede hacer una coloración con tinta china. Uno coge con una jeringa de insulina, tinta china, y la mete aquí por el poro genital. Con mucha paciencia, esa tinta china va a ir marcando las ramificaciones uterinas de estos proglótides. Entonces, miren, cuando tenemos entre más o menos de 8, sí, 8 o menos de 8 ramificaciones uterinas, estamos enfrente de un proglótide de una tenia sólida, que es la que produce la neurocisticercosis. Cuando estamos frente a una proglótide que tiene pues más de 8 ramificaciones, es decir, entre 8 y 20, pues mire que estamos frente a una tenia saginal. Y cuando son esta forma irregular, que casi ni podemos ver las ramificaciones, estamos en un Bifidobacterium latum, ¿sí? Entonces, esa es la única forma que tenemos para clasificarlos, porque como les digo, así nunca tenemos la posibilidad de acceder al escore del parásito. Bueno, también podemos entonces hacer otras exploraciones como metilmetricilina de eosina y contar los proglótides. Aquí estamos viendo una tenia solium con su rostelo, con sus ganchos, aquí detrás de sus rostelos, sus ganchos, sus ventosas. Vemos aquí el escole, vemos los proglótides maduros con el poro genital, el útero. Bueno, en sí, estamos viendo todos los componentes. Bueno, ese es un detalle de la diapositiva anterior y esto era lo que ya les he mencionado. Entonces, lo único que nos podemos defender es con la conteo de las ramificaciones uterinas. Bueno, este es el ciclo de la tenia saginata. Ya vimos el solium y esta es la saginata. Entonces, igual, un humano que tiene la tenia en su intestino va a eliminar en las heces o los proglótides o los huevos y estos van a infectar, bien sea a una res, ¿sí? A una res que ingiere estos huevos y se van a formar las oncosferas en sus tejidos y luego el humano va a consumirlos y se va a infectar, igual que pasa con el cerdo. Pero hay un fenómeno muy interesante y es que no sabemos por qué en muy pocas ocasiones hay cisticercosis por el consumo de carne de res, es decir, la tenia saginata en la mayoría de ocasiones, es decir, un 99%. Hay reportes, como digo, que van entre 0,5 y 1% de las cisticercosis que son debidas a esta forma. Entonces, en términos generales, consideramos que la cisticercosis es producida por tenia solium, ¿sí? Así yo les pregunto en el examen que cuál de los siguientes tenias produce cisticercosis o neurocisticercosis, ustedes me deben responder tenia solium, ¿sí? No saginata. La saginata ni el diflurodoctrum causan cisticercosis, ¿ok? Entonces la tenia solium es la que causa cisticercosis. Entonces nos contaminamos así y así mantenemos la infección por tenia saginata en nuestro cuerpo.
y también podemos contaminar a otro humano con los huevos y mantener el ciclo. Entonces, ¿cuál es la importancia de uno determinar si está en presencia o no una tenia solium y una tenia saginata? Porque esta persona que tiene la tenia solium, lo más seguro es que se puede infectar él mismo, ¿sí? Se puede infectar él con la manipulación de la materia fecal y de alimentos, o puede infectar a sus familias, o si es un trabajador de alimentos, pues entonces esta persona tenemos que hacer el tratamiento a ella inmediatamente para eliminar la tenia, pero también a sus contactos, para evitar que aparezca cisticercosis en sus contactos. Es decir, en sus contactos humanos no va a haber problema de teniasis, ¿sí? No va a tener intestinal, pero sí el gran problema de la neurocisticercosis o la oculocisticercosis. Entonces, es urgente. Mientras que este paciente que tenga la tenia saginata o el fluoroquinololatum, pues solo lo tratamos a él. O sea, esta caracterización de los proglótides es muy importante desde el punto de vista epidemiológico para la conducta que vamos a tomar de tratamiento aquí de contacto del paciente y los contactos. Aquí no se necesita tratar los contactos, sino al solo paciente. ¿Sí? Ok. Bueno. Esta fotito es original nuestra, de esa cantidad de ramificaciones que tiene esta proglotis. ¿Sí ven? Entonces, esto es una tenia saginata. Bueno. Eso es la importancia pues, de hacer eso, y también uno lo puede hacer con otras técnicas. Hay una técnica muy sencilla que es uno coge la proglótida de la tenia y la coloca entre dos láminas portaobjetos, ¿sí? Las láminas que llevan uno al microscopio, coloca el proglótida entre esas dos láminas y las asegura con unos clics de esos de mariposa, esos clics grandes, las asegura y las sumerge en una solución de glicerina o gliceraldehído, perdón, de glicerina o glicerol, de glicerina y glicerol, y las deja allí en una caja de Petri pernoctando de una noche al día, y uno luego la observa y eso la cristaliza y le permite a uno observar a simple luz la cantidad de ramificaciones uterinas. Bueno, esto es como... Doctor, Señora. qué pena, es que no entendí bien por qué a los contactos con saginata no se les hace tratamiento y a los de Soren sí. Porque el riesgo de la neurocisticercosis en saginata prácticamente no existe, ¿sí? Mientras que en solium sí. Entonces hay que dar el tratamiento porque esos pacientes no hacen la forma intestinal, es decir, no eliminan huevos en las 60, no se puede hacer el diagnóstico. Entonces, digamos que profilácticamente uno trata a esos pacientes para protegerles el cerebro y los ojos, ¿sí? Para que no vayan a tener esa afección. Obviamente, pues tú dirías, pues sí, tratemos también a los contactos de saginata o de pues podría también hacerse, pero digamos que no tendría mayor impacto porque no es una forma grave, ¿sí? No es una forma grave de infección, no va a causar los daños que causa la neurocisticercosis. Doctor, una pregunta. Qué Sí, pena. señor, dígame. No, tranquilo. Se puede ver con tinta china haciendo la técnica de las dos láminas y glutaraldehído, ¿cierto? ¿Y No, alguna no, otra técnica? ¿No? no, la técnica de las dos laminillas es con glicerol y glicerina, ¿sí? Me Ah, equivoqué ok. con el glutaldehído. El glutaldehído es para fijar, no, se usa glicerina o glicerol. Y la otra también podemos hacer una coloración con hematocilina de urosina, como la hacemos en histología normalmente. Gracias, doctor. Bueno, muchachos, ¿les quedó claro el ciclo? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Es que yo había leído algo de que la tenia pues le llamaban solitaria, porque es por lo general cursa únicamente uno de los gusanitos solo. Pero entonces, al haber reproducción sexuada, pues uno comprende que es porque hubo dos o más No, gusanitos en el intestino. Diego, recuerde, Ok. son hermafroditas verdaderos, Diego, ¿sí? Son hermafroditas verdaderos, ¿sí? Mira, Diego, mira, Ah, ya, ya. Ah, ponle ya, atención, perfecto. que son hermafroditas verdaderos, mira, mira.
Mira, tiene su testículo, tiene el útero, estos son los testículos, tienen los ovarios y ocurre la fecundación allí mismo, ¿sí? Ellos mismos se fecundan, ¿ok? Entonces, pues sí, lo que dices tú, el término solitaria no necesariamente es correcto porque hay individuos que se han encontrado más de un adulto parasitándolo, pero no es que estén copulando con los otros, no. Ellos tienen su propio sistema reproductor completo, testículo, ovario, como les mostraba ahorita, el conducto deferente, también aquí, la glándula vitelina, pues, los ovarios, va a ocurrir la fecundación, está el vaso deferente, el oviducto vaginal, o sea que no necesitan otro, ellos solitos se fecundan, solitos. ¿Sí? Listo, doctor. Otra pregunta. Lo que pasa es que yo había leído algo de que tenía Solium, tenía esfínter vaginal y la Saginata no. Digo, al revés. La Solium no tenía y la Saginata sí. ¿Eso qué varía o qué le da especialidad a la una o a la otra? ¿O eso es algo que es ya como muy específico? No, eso es importante en la taxonomía. Cuando va a clasificar uno, podría ser otra de las cosas que tú puedes determinar para saber si es una tenia Solium o una saginata, ¿sí? Pero como les digo, lo más práctico es contar las ramificaciones uterinas. Es la forma más práctica de saber frente a cuál está. Bueno, entonces Ya, vamos a ver un gracias. videito. Con mucho gusto, vamos a ver un video, ¿sí? Ok, vamos, video. Here we perform oral double balloon enteroscopy in a 40-year-old woman who was admitted to our clinic and Listo, esa es una endoscopia for nearly y 4 están years. observando una tenia Abdominal CT and a small bowel en el series intestino disclosed grueso. thickening of the jejunum and ileum. She had previously undergone several diagnostic endoscopic examinations, including gastroscopy and colonoscopy, which were normal. Ahí la ven, cómo se mueve. The long white flat string that you see moving slowly in the distal duodenum is a tapeworm called Tinea saginata. Tineas are intestinal tapeworms that are only definitively hosted by humans. Indeed, in the present case, T. saginata are seen throughout the distal duodenum to the proximal ileum. This is a whole clue of tapeworms. The length of an adult worm is usually less than 5 meters. However, it may reach up to 25 meters, like in this case. Ahí el endoscopista puede retirar el parásito, llegar a ir y buscar dónde está el escole y retirarlo con una pinza, ¿sí? Y pues ahí sí uno puede hacer la clasificación con el escole. Humans become infected by ingesting raw or undercooked infected meat containing cysticerci. Most people colonized with adult T. saginata are asymptomatic. Those with symptoms complain of mild abdominal discomfort, loss of appetite, or change in stool pattern. Alternatives. In this patient, niclosamide treatment was started after diagnosis and symptoms resolved approximately 2 weeks later. Listo, entonces ese es el videito. Entonces, como pueden observar, ahí están las características del parásito, ¿no? De ese parásito adulto, que es como una cinta de metro, una cinta métrica, pues que es aplanado, el color que les digo que es como blanco o amarillento. Bueno, ahí ya lo observamos. Bueno.
Entonces, la otra forma, entonces, de esta enfermedad va a ser la cisticercosis. La cisticercosis, como les digo, es por la infección de humano a humano, ¿sí? De humano a humano. De que el hombre que a partir de sus manos manipula alimentos o las verduras, las legumbres que son regadas con aguas hervidas y con aguas del alcantarillado. Eso se ve mucho en la sabana de Bogotá, que cogen agua del río Bogotá, que cogen con una manguera, con una motobomba, una manguera, y cogen con esa agua y riegan todas las verduras, las lechugas, bueno, las coles, todo lo que vamos a consumir nosotros en las casas, con aguas contaminadas con heces humanas. Entonces esas verduras, esas legumbres, pues todas esas verduritas que son tan buenas para el sistema digestivo, pues vienen contaminadas con huevos de tenias. Entonces cuando consumimos eso sin un lavado adecuado, pues entonces entran los huevos y recuerden que los huevos entran, llegan al intestino y de allí se van por circulación general y pueden llegar a cualquier órgano de la economía, ¿sí? Y entonces allí no tienen las condiciones para hacer el parásito adulto, entonces forman la oncosfera y se localizan entonces en cerebro. Cada punto de estos que ustedes ven negros acá es una oncosfera, es decir, es un huevo de estos que no pudo llegar a ser adulto. Entonces forma, como les digo, como un saquito vitelino. Cada una de estas cosas es un saquito vitelino. Aquí en el interior del saquito vitelino, donde tengo el puntero, está la larva. Pues el escole de la larva para cuando alguien se consuma esto, es decir, un animal, cualquier animal se consuma esto. En el caso pues de la tenia solium tiene que ser pues un hombre. Si el hombre tuviéramos pues el canibalismo, pues mantendríamos la infección y tendríamos parásitos adultos. Entonces, cada cosa de estas que ven, lo negro que ven es el líquido que contiene la oncosfera, y lo que ven en blanco es el feto, digamos, la forma fetal, el carácter pues, a la forma fetal de la tenia. Todo lo que ven acá, incluso en cerebelo, hay un parásito que localizado en cerebelo en diferentes zonas. Aquí estamos viendo uno dentro del ventrículo, dentro del sistema del acueducto cerebral. Entonces se localizan en cualquier zona de nuestro cerebro y obviamente con condiciones muy tenaces. Ya vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Bueno, entonces las Doctor, buenos días. humanas. Sí. Doctor, qué pena la interrupción, sino que tenía una dudita, a ver si por favor me podría repetir el nombre de la tenia, que la ramificación uterina, la forma irregular. ¿Cuál era? Disculpe. Vean, la tenia solium tiene 8 o menos ramificaciones uterinas, y la tenia saginata tiene más de 8, es decir, tiene 9, 10, hasta 20, llega a contar uno, ramificaciones uterinas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y la forma irregular, doctor? Ah, ya, la Diphyllobotrium latum. Diphyllobotrium latum. Muchas gracias. Doctor, buenos días. Esa Diphyllobotrium latum es un consumo de peces. Esteban, dime. Doctor, tengo una pregunta. Cuando usted hizo referencia a tratamiento de contacto o en contacto, ¿a qué se refería? Es que no entendí esa parte. Ah, claro, Esteban. Si tú estás parasitado por una tenia solium, pues a tu novia, a tu mamá, las personas que conviven contigo, ¿sí? Porque lo más seguro es que en algún momento en tus manos, cuando fuiste al baño, te contaminaste. Miren, muchachos, ustedes dirán, no, doctor, no diga eso, que nosotros no somos tan cochinos, no somos tan puercos. Vea, les voy a contar una historia en un minuto. Resulta de que se hizo un estudio en el que a voluntarios humanos se les colocó en la región perianal una gotica de isotretinoato de fluoresceína, ¿sí? Para ver para mostrarle a la gente eso, que la contaminación fecal oral es muy, muy frecuente, muy sencilla. Entonces, esos voluntarios
estuvieron varios días con se les colocó la gótica de fluoresceína y listo, y luego se volvieron a llamar y se colocaron en un cuarto oscuro y se incidieron con luz ultravioleta. Y ríasen, esas personas florecían por todas partes, el cabello, la cara, la nariz, la boca, obviamente las manos, todo el cuerpo. Y eso es lo que demuestra que nos contaminamos muy fácil con heces, es decir, nosotros en los dedos, en las uñas, nos contaminamos con las heces y luego pues las llevamos al resto del cuerpo y a los alimentos. Entonces por eso hay que hacer el tratamiento familiar, a los contactos, y si es un manipulador de alimentos, pues a todas las personas que sean comensales del sitio donde trabaja esa persona. Bueno, entonces las estercosis humanas... Una pregunta, Señor. profe, qué pena. Ahorita No, que usted mencionó la parte del lavado. Ahí, Miguel Ángel, no lo entendí. profe, ahí me escucha. Sí, señor. Listo. Es que ahorita en la parte que usted mencionó sobre el lavado de las lechugas y todas esas hortalizas, pues no sé, de acuerdo pues a lo que a uno le dicen las abuelas o las que si les echan limón o si les echan vinagre, eso mata como los bichos, por así decirlo, que así ellos textual lo dicen. El Miguel vinagre Ángel, tiene esa capacidad. no, realmente no, Miguel Ángel. Lo que tú le tienes que recomendar a tu mamá, a tus abuelas, a tus tías, es que lo hagan con límpido, ¿sí? Que preparen una solución con límpido, pues no límpido puro, límpido diluido, digamos, una dilución 1 en 10 o 1 en 20, está bien. Que preparen eso y sumerjan las legumbres allí por un par de minutos y luego con agua de filtro, agua hervida, laven y quiten el sabor de límpido, ¿sí? Pero no, el vinagre, la vinagreta, el El limón no, limón, eso no sirve para nada. no, esos son mitos urbanos, sí señor, sí, realmente eso no alcanza a limpiar. Profe, ¿y Señor, cuánto tiempo se podría dejar eso en esa solución con límpido? no, Miguel Ángel, un par de minutos, hasta 5 minutos, y sin moverla. ¿Qué es lo recomendado? Primero, hacer un enjuague con agua corriente, ¿sí? Con agua de la llave, no puede hacer un lavado de la legumbre, ¿sí? Después, sumergirla en un recipiente que tenga límpido, una concentración, una dilucióncita de 1 en 10 del que llega en la casa, que se compra, el patojito, de cualquier limpio. Entonces hacen la Sí. dilución, preparan, meten allí y ahí pueden dejar unos 5 minuticos y después la sacan y la lavan sí, con agua hervida o agua filtrada o agua de botella. Listo, profe. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, Miguel Ángel, con gusto. Vea, incluso desde México para poder exportar esos productos a Estados Unidos, en los sitios de producción les exigen que tengan unos tanques grandes donde hagan este procedimiento que les estoy contando para poder llevar esos productos allá, porque además de eso, ustedes saben que también pues se contaminan con bacterias como salmonella, como Escherichia coli, otros parásitos. Entonces, esta es una práctica que les exigen los Estados Unidos a los países de Centroamérica para poder recibir sus productos. Bueno, muchachos, muchachas, voy a seguir. La cisticercosis humana es pues una infección ocasionada por el parásito Taenia solium. El parásito coloniza el intestino después de ser ingeridos alimentos contaminados y en ocasiones más graves las larvas perforan la pared intestinal y pasan al torrente sanguíneo de manera que se dirigen hacia órganos vitales como el cerebro, produciendo neurocisticercosis, la piel, los músculos, cualquier parte. Es decir, se han encontrado cisticercos donde ustedes menos se imaginan. Esta enfermedad se asocia a la pobreza, es como un área donde se come carne de cerdo y estos animales se crían de manera tradicional, es decir, los cerditos por ahí van a los basureros, comen lo que sea, comen heces humanas y adquieren la cisticercosis, luego los humanos comen esa carne y tienen el parásito adulto y luego ese humano
o se sobreinfecta el mismo con los huevos contenidos en las heces o con los proglótides, o infectan a otros humanos. El saneamiento deficiente, la mala higiene y la utilización de aguas negras sin tratar facilitan la propagación de la cisticercosis. La infección de este parásito se adquiere tanto al ingerir carne de cerdo contaminada. Cuando ingerimos la carne de cerdo contaminada, pues desarrollamos el parásito adulto en el intestino. Y al consumir verduras que hayan sido previamente regadas con aguas negras, las cuales contienen huevos de tenia sobre, ahí adquirimos la cisticercosis. La cisticercosis, igual que la teniasis, obviamente, común en África subsahariana, China, India, sudeste asiático, México, Guatemala, Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Frutas mal lavadas, contacto con materia fecal infectada, contacto con personas infectadas, consumo de carne de cerdo mal cocida, que es la que mantiene el ciclo, infectada, verduras contaminadas, mal cocidas y la autoinfección son factores de riesgo para esta enfermedad. La autoinfección es lo que les digo, que uno mismo, si tiene el parásito en su intestino, pues al hacer la limpieza, cuando uno hace la deposición, pues se va a contaminar y uno mismo ingiere los huevos y esos huevos entonces van a diseminarse y a cualquier parte del organismo va a causar la cisticercosis. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Esto es lo mismo, pues hay una superposición obvia donde hay teniasis donde hay cisticercosis. Los síntomas entonces, ¿cuáles son? Entonces, primero los síntomas de la teniasis. Cuando tiene la tenia intestinal, eso va desde asintomático hasta sentir leves molestias gastrointestinales y nada más, ¿sí? Y nada más. O sea que por eso pasa desapercibido. Ese cuento de que la tenia causa que la gente sea delgada, incluso, ojo con esto, niñas, escúchenme. Hay una práctica que recomiendan por internet y es que comerse huevos de tenias, que para bajar de peso. Eso es horriblemente peligroso porque al consumir esos huevos de tenia van a tener el riesgo de hacer cisticercosis. Y segundo, si no desarrollar un parásito adulto, la única forma de desarrollar un parásito adulto es a través del consumo de cisticercos, de carnes de cerdos o de vacas. Y eso no adelgaza. Vean, los pacientes que yo he tenido, las tenias que tengan en mi oficina, que pues por la pandemia no las puedo mostrar, pero cuando estemos libres, por favor, Miguel Ángel, Esteban, Ana Give, cualquiera de ustedes van a decir, doctor, venga, muéstrenos las tenias que usted nos dice que tiene aquí guardadas y yo se las muestro y sacamos un momentito y se las muestro a todos los del curso. Esos pacientes son pacientes obesos o son pacientes normolíneos, pacientes flacos no. No, que es que el flaco debe ser que está infectado por tenia. No, esto no produce pérdida de peso. Listo, o sea, esa es la manifestación clínica de la teniasis intestinal. Ahora la neurocisticercosis, esto sí es muy grave. Entonces puede manifestarse hasta años después de la infección y entre ellos se encuentran dolores de cabeza frecuentes, trastornos de la visión, alteraciones psiquiátricas, es una de las causas de enfermedad mental orgánica, convulsiones, es la manifestación clínica más frecuente, convulsiones nuevas en adultos mayores o jóvenes y adultos mayores que eran normales y empiezan a convulsionar. Hay que descartar la presencia de una cisticercosis, vómitos, demencia o pérdida de la conciencia, y se puede sospechar una neurocisticercosis en casos de epilepsia, especialmente en países latinoamericanos. Es decir, que si uno tiene un paciente joven que empieza a convulsionar, hay que descartar una neurocisticercosis. Entonces, la cisticercosis se encuentra principalmente en el sistema nervioso central, ojos, músculo esquelético y tejido subcutáneo, la cisticercosis. Y algunas infecciones pueden cursar asintomáticas. Los cisticercos en músculos y tejido subcutáneo con frecuencia pasan desapercibidos. Y en algunos casos se produce pseudohipertrofia del músculo cuando el número de cisticercos es importante, es decir, comienza ese músculo a crecer porque se depositan esas embrioncitos allí, esas oncosferas se localizan en los músculos y comienzan a crecer. Y eso se ve sobre todo en Asia, producido por la tenia asiática. El diagnóstico se realiza mediante biopsia y debido a que los cisticercos modulan la respuesta inmune, se produce una inmunosupresión como un mecanismo de evasión y dadas las situaciones privilegiadas del ojo y cerebro, los cisticercos en esta ocasión requieren de técnicas de diagnóstico y tratamiento particulares que ahorita vamos a ver.
Listo, entonces, el diagnóstico lo hacemos con clínica, pero además de eso necesitamos una tomografía Excel computarizada, una resonancia magnética para poder ver los quistes. Mire, por ejemplo, aquí estamos viendo uno ya calcificado, ¿sí? Y aquí estamos viendo estos que están activos. Entonces, mire, esto es muy importante, diferenciar entre quistes calcificados. Cuando el quiste está calcificado, ya el parásito fue eliminado por el sistema inmune. Pero estos quistes están activos. Mire, estos quistes que ustedes ven aquí, el contenido líquido en el interior, y aquí ven ese escole potencial. Todos estos que ven aquí, que haga de cuenta, estas son oncosferas, ¿verdad? Estas se sacaron de un paciente, estas son oncosferas que por una neurocirugía se extraen de acá, ¿sí? Acá, esas son las oncosferas. Y mire esta localización en el polo posterior del ojo, ¿sí? Esta es una oncosfera aquí en el ojo. Aquí vemos otras oncosferas ya en tejido óseo que también se presentan, ya vamos a ver unos casos. Y aquí miren esta cantidad, pobre paciente, esta cantidad esto se hizo primero una sin contraste, en donde vemos pues toda esta cantidad de oncosferas. Mire, yo creo que hay más de 100. Luego se le colocó contraste al paciente y se ve todas esas oncosferas activas, o sea, que estos son procesos activos. Cuando en una tomografía simple vemos la calcificación, eso quiere decir que ya esto está calcificado, ya el organismo está muerto. Entonces, estos son criterios diagnósticos muy importantes de actividad y hay que empezar el tratamiento, ya vamos a ver cómo, de estos pacientes. Y en este caso, aquí estamos viendo uno en el polo posterior del ojo. Bueno, vamos a ver este otro video. ¿Qué me pasó con este video? Ay, no tengo los enlaces, no sé por qué, muchachos. Pero en un segundo yo salí de la presentación. Pasó. Aquí normalmente debía correr el video. Miren a ver si aquí sí. Muchachos, algo me pasó, pero bueno, les voy a poner este video. Estos son, pues esos videos son de Oculus cisticercosis. Entonces, miren, esto que están viendo aquí es una oncosfera, ¿sí? Esto que están viendo aquí como flotando es una oncosfera que está en la cámara anterior del ojo. Entonces, el oftalmólogo va a hacer una incisión aquí en la parte posterior de la córnea y va a succionar esa oncosfera, la va a sacar con una succión. Entonces, mire, entra acá atrás, ¿sí? Y con una jeringuita va haciendo succión y va a sacar esa oncosfera, ¿sí? Ahí la sacó, listo. Ahí está la oncosfera, ¿sí? O sea, esa es una tenia que, pues una oncosfera de una tenia Solium que se localizó ahí en cámara anterior del ojo. Listo, vamos a ver este otro videito.